Yo quiero que se imaginen a un Israel, pueblo de Israel, que Dios había mandado 10 plagas contra Egipto. Y esas 10 plagas habían hecho que el faraón ya estuviera harto de que ellos estuvieran ahí. ¿Y saben ustedes cuál fue la última plaga? La última plaga fue la peor. Había habido plaga de langostas, el agua se había convertido en sangre, había habido una plaga de piojos, una plaga de moscas. Imagínense ustedes qué terrible. Si nosotros ya casi que no aguantábamos una plaguita que nos mandaron hace unos años, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? COVID. Y yo no sé si ustedes ya estaban desesperados. Imagínense ustedes que nos hubieran mandado 10 de esas, una tras otra. Así estaba el pueblo de Egipto. Plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, tras plaga, con tal de que dejaran ir al pueblo de Israel y que ya no fueran esclavos, que fueran libres. Ese era el trato de Dios y para eso mandó a Moisés. El faraón era el rey de ellos y él fue la persona que se endureció en su corazón. Si quieres dejarlo, mi amor. Él se endureció en su corazón y él no quería dejar salir a su mano de obra barata, pues. Estamos hablando que eran como 600,000 hombres que no le costaban ni un centavo al faraón. Imagínense ustedes qué buen negocio. Ustedes han visto las pirámides de Egipto. ¿Cuántos han visto las pirámides de Egipto? ¿A cuántos les gustaría conocer ahí? ¿Sí? Ir a turistear, ir a tomar fotos. Esas grandes pirámides que ustedes miran, ¿saben quiénes las hicieron? Las hicieron esclavos. O sea que esas pirámides tienen sangre, sudor y lágrimas de esclavos que no querían estar siendo esclavos. Nadie quiere ser esclavo, todo el mundo quiere ser libre, pero a veces nos sentimos esclavos de algo. Yo no sé si tú te sientes esclavo de algo, si hay algo de lo que tú quisieras ser libre. Hay algunos que se sienten esclavos hasta en su propio matrimonio, pues, y quisieran ser libres. Pero te voy a decir una cosa, la libertad no se encuentra afuera, la libertad se encuentra dentro del corazón. Cuando nosotros vemos una historia como la de Israel, nosotros tenemos que entender que Dios de alguna manera nos está hablando a nosotros. Y ellos estaban tratando de salir de la esclavitud. Entonces, antes de salir ellos, venía la última plaga, la más fuerte. ¿Y saben de qué se trataba esa plaga? Se trataba de que iba a pasar el ángel de muerte. Y el ángel de la muerte iba a matar a los hijos primogénitos de cada casa. Entonces Dios le habló al pueblo, a su pueblo Israel, y les dijo: ustedes tienen que preparar un cordero y ustedes tienen que degollarlo. Y esa sangre del cordero ustedes tienen que untarla alrededor de las puertas. Y entonces cuando pase mi espíritu de muerte, vas a ver que esas casas que están marcadas no tienen que matar a los primogénitos. Pero donde no esté esa sangre, se van a morir los primogénitos. Saben ustedes que esa fue la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel. Y entonces les dijo: antes de que ustedes salgan de Egipto, ustedes tienen que hacer esto, porque yo voy a matar a los primogénitos de los egipcios, y ustedes tienen que preparar ese cordero, asarlo y comérselo. O sea, su sangre untarla en la puerta, pero al cordero comérselo. Iban a hacer una cena de despedida de su esclavitud. Esa palabra Pesaj, que es el nombre de la fiesta que conmemora esa noche, significa dejar pasar. O sea que Dios iba a dejar pasar de la muerte a aquellos que estuvieran marcados en su casa con la sangre del cordero. ¿Entendieron la historia? Es bien importante que la entiendan para lo que viene ahorita, para lo que les voy a explicar. Pesaj entonces significa pasar por alto o proteger en hebreo, refiriéndose a cómo protegió las casas de los israelitas durante la 10ª plaga en Egipto, cuando el ángel de la muerte saltó sus hogares marcados con sangre de cordero. O sea, el ángel de la muerte venía: vamos a ver esta casa, aquí no hay sangre, ¡fram! Se moría el primogénito. Esta casa, esta tiene sangre, esta la dejo pasar, pasaj, dejar pasar. Y esa palabra evolucionó en Pascua, ¿sí? Pesaj es la palabra hebrea. Esa palabra fue emigrando hasta llegar al griego y hasta el latín, o sea, el latín vulgar de donde sale el español, la palabra Pascua. Pareciera que no tiene nada que ver, pero es la misma palabra. La gente dice: voy a celebrar la Pascua, y no sabe ni qué significa eso. Ahora ustedes ya entendieron qué significa Pascua, ¿sí?
Bueno, vamos entonces, yo quiero dejar 3 cosas en tu corazón esta noche. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Pesaj. Jesús es el que representa ese perdón para que no muramos. Miren ustedes el punto número 1. El Jesús de la Pascua anuncia que pasará por alto nuestros pecados. A ver, yo quiero ver las manos sinceras y yo me voy a apuntar. ¿De cuántos sienten que han pecado alguna vez en su vida? Ok, todos. Aquí no hay nadie que no haya pecado. Solo hay una persona en el mundo que nunca pecó. Y se llama... Estoy solo. Jesucristo. Él es el único que no ha pecado. Él es el único que fue perfecto. Mira lo que dice aquí. En el contexto de la última cena, que era una cena de Pesaj, Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado, cumpliendo el simbolismo del Pesaj. Su sangre nos protege del juicio eterno. Entonces, ¿cuántos han visto alguna vez una película o la historia de la Santa Cena, de la última cena? Levanten su mano. ¿Ustedes vieron alguna vez? ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús está ahí en medio, en una mesa con sus discípulos? Y ese día era un día antes del Pesaj, de la Pascua de los judíos. Esa noche, ¿saben qué estaban preparando todos los judíos? El corderito para ser degollado. O sea, ese corderito lo agarraban así, el más lindo, el que no tuviera ningún defecto, el más bonito, lo agarraban y le pasaban el cuchillo. Se derramaba la sangre, lo recogían en un recipiente. Y ese corderito era el que se comía esa noche, con pan sin levadura, con hierbas amargas. Como recordando aquella noche cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Qué pasó aquella noche en Egipto? Precisamente esa noche murieron miles de primogénitos. O sea, el primogénito es el niño, el hijo más grande de la casa. Murieron. El ángel de la muerte pasó. Y la gente egipcia gritaba, lloraba, desde el faraón hasta la persona más humilde. Todos, dice que en cada hogar alguien murió. Fue una noche terrible de luto. ¿Saben dónde no murieron personas? En las casas de los israelitas que echaron la sangre en el dintel de su puerta. Entonces, ¿qué estaba recordando Jesús con los discípulos esa noche que hizo la última cena? Era la celebración del Pesaj, de la Pascua, porque el día siguiente iba a ser. Pero Jesús estaba esa noche, Él era el Cordero. Jesús le había estado diciendo a sus discípulos, es necesario que yo muera y que vaya y que al tercer día yo voy a resucitar para que ustedes puedan ser libres de sus pecados. Y los discípulos decían, sí, ajá, ¿sabes de qué estará hablando? Ajá, amén, le decían, sí. Pero no entendían que iba a morir de a de veras. Ellos estaban pensando que era espiritual el asunto, pero no, era de a de veras. Y eso es lo que se estaba representando esa noche. Miren ustedes Lucas capítulo 22, del 14 al 20. Lo tienen ahí en la mano. Se los puse fácil para que no estén buscando. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? ¿De que padezca qué, verdad? No entendían ellos. Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Versículo 17. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Versículo 19. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Miren, los discípulos estaban un poco como puedes estar tal vez tú y esta noche. ¿De qué hablas? Qué bonito lo que Jesús habla, pero no tengo ni la menor idea de qué está hablando. Pero yo te voy a decir una cosa, Jesús les estaba hablando literalmente de que Él iba a ir a la cruz. Pero ellos no lo creían ni lo entendían. Ellos pensaban que era una noche más. Y Jesús les estaba diciendo, yo me estoy despidiendo de ustedes. Ya no voy a poder estar con ustedes. Yo voy a ir a la cruz y yo voy a padecer por ustedes. Y ellos decían, pues, a ver, ¿de qué está hablando?
Jesús estaba adelantando ahí algo importante, lo que dice en el título. El Jesús de la Pascua anuncia que pasará por alto nuestros pecados. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos con el acto que él estaba haciendo? Les estaba diciendo, todos ustedes son pecadores, pero yo les voy a pasar por alto sus pecados. Porque dice en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren la muerte? Nadie. ¿Cuántos quieren vida eterna? Todos. ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Podemos pagar? ¿Puedes tú con tu esfuerzo pagar tu vida eterna? ¿Puedes tú con tus buenos actos ganarte el cielo? No, nadie puede. Ninguno de los discípulos podía. Pero Jesús les estaba diciendo, yo les voy a pasar por alto. Así como el ángel de la muerte pasó por alto aquellas casas en donde estaba la sangre en las puertas. Él les estaba diciendo, yo voy a pasar por alto en donde mi sangre esté. Porque él iba a derramar su sangre como el cordero que fue ofrecido esa noche en Egipto. Igual ahora iba a ser cambiado un cordero, un animalito, ahora iba a ser el Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es bien sencilla. Que yo les dijera a ustedes, para que les perdonen sus pecados, ustedes tienen que ofrecer un corderito todas las veces que puedan. Entonces, ¿qué tendríamos que tener, Samuel? Un corral lleno de animalitos. Ya tendríamos que estar soltando dólares a cada rato. Todos seríamos pastores de ovejitas y todos estaríamos listos ahí degollando ovejitas. ¿Cuántos quisieran estar degollando ovejitas? ¿Cuántos quisieran estar echando sangre ahí en sus dinteles de sus huertas? Qué feo, ¿verdad? Qué sanguinario suena eso. Pero ¿saben qué? Valía la pena porque eso les perdonaba su vida. Cualquier cosa que no tengan que hacer con tal de salvar la vida, ¿no es cierto? Lo hacemos. Pero ahora Jesús les estaba diciendo, ya no va a ser necesario que maten un corderito cada vez que ustedes quieran que les perdone sus pecados. Ahora ya no va a ser necesario que ustedes estén degollando cabritos. Ahora ya no va a ser necesario derramar sangre. Ahora yo voy a derramar la sangre por ustedes. ¿Cómo les parece? ¿Lo habías entendido de esa manera alguna vez? Que ese sacrificio en la cruz se trataba de eso. Yo quiero hablar del punto número 2. El Jesús crucificado como cordero, el sacrificio protector. ¿Sí? El Jesús crucificado como cordero es el sacrificio protector. Ahí me faltó una palabrita. Ya vimos primero que el Jesús que se sentó en la Santa Cena les estaba ofreciendo perdonarles sus pecados. Pero ahora él iba a realizar eso y resulta que sí lo hizo. Dice, los israelitas siguieron las instrucciones precisas de Dios en Éxodo 12 para la primera Pascua en Egipto, lo que habíamos hablado hace un rato, usando un cordero como sacrificio protector antes de su liberación. Esa cena simbolizó protección. La sangre evitó la muerte del primogénito y la salida urgente de Egipto. Dice, por su parte Jesús se entregó en la cruz como el cumplimiento del cordero sin mancha ni defecto, activando el nuevo pacto con una sangre que nos exime del pecado y nos libra de la muerte. Entonces, todos los papás hebreos obedecieron y salvaron a sus hijos. Ahora, muchos años después, Jesús dijo, yo me voy a ofrecer como el cordero. ¿Y saben una cosa? Sí se ofreció. Miren lo que dice después en Éxodo 12 del 6 al 7. Ahí lo tienen ustedes. Dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Está hablando del corderito que había que matar. Dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Esa es la parte que sucedió antes en la antigüedad. Ahora veamos cómo eran esos pasos. El paso número 1 era seleccionar al cordero. O sea, no era cualquier cordero. Había que ir al corral y ver, vamos a ver, este está muy flaco, vamos a ver, este está cojo, uy, este está tuerto, este está muy chibolón, qué sé yo. El más bonito, el cordero más guapo, el más perfecto. No, pero ese es el más perfecto, ese es mío. Si no, ese se lo vamos a dar a Dios. Selección del cordero, dice el día 10 del mes, Nisan, cada familia tomó un cordero o cabrito macho de 1 año, sin defecto, y lo guardó hasta el 14. ¿Cuántos días lo guardaron? 4 días.
4 días. ¿Cuántos días metieron a Jesús preso? No sé. Pero lo que sí es que lo tuvieron guardado. ¿Sí? Judas se encargó de traicionarlo y lo metieron, lo reservaron varios días. ¿Para qué? Estaban preparando al Cordero. Paso número 2, sacrificio. Al atardecer del día 14, toda la comunidad sacrificó al animal. O sea que cada casa, si ustedes hubieran estado en esa época, a ustedes les hubiera tocado a cada uno sacrificar su animalito. Paso número 3, la recolección y unción de la sangre. Y se recogieron la sangre en un recipiente y con un manojo de hisopo untaron las jambas y el dintel de las puertas de las casas. Paso número 4, preparación y consumo. Dice, asaron el cordero entero, lo comieron esa noche con pan sin levadura y hierbas amargas, vestidos y listos para salir deprisa. Ahí están el proceso completo del sacrificio que había que hacer. Pero ese proceso también lo vivió Jesús. Jesús estaba preparando en la última cena, se estaba preparando. Después lo toman preso, lo guardan, ¿sí? Lo tienen ahí guardado y después se lo llevan a la cruz. ¿Para qué? Para matar al Cordero. Miren lo que dice Lucas 22, 33 al 34. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o Gólgota, dice en otra versión, lo crucificaron ahí. Lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasó entonces? El Cordero fue llevado para ser sacrificado. Esta vez el Cordero no era un animalito, esta vez el Cordero era un ser humano perfecto que nunca había pecado. Él no era como tú y como yo. Él sí se había guardado del pecado. Mira lo que dice en Isaías 53, 7 al 8. Escucha bien esto, ponga atención. Dice Isaías, ¿quién sabe cuántos años antes de que Jesús naciera Isaías dio esta profecía? ¿Cuántos años antes de que Jesús naciera Isaías estaba ya profetizando? ¿Sí? ¿Serían unos 5 años? 40 años. ¿Unos 40 años? ¿Qué decís tú, Mariel? No, como 500. Más o menos 500 años, óiganme, 500 años antes de nacer Jesús, este profeta se levantó y dijo esto. Miren esto, lean conmigo. Léelo, Israel, por favor. Isaías 53, 7 al 8. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¡Wow! ¿Les impresiona eso? Miren, angustiado, afligido, nunca se va a quejar, va a ser llevado al matadero. ¿Y qué pasó esa noche? Efectivamente, se lo llevaron al matadero. Lo crucificaron. Era la forma como crucificaban a los ladrones, a los malhechores, a los asesinos. Y tenía uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces lo que les había dicho unas noches antes, cuando les dijo, yo ya no voy a poder comer esta cena con ustedes, estaba tan deseoso de comerla y despedirme de ustedes, si era real. Si tú estás pensando hoy, ay, esa cosa de la religión, a mí como que no me termina de cuadrar. Mira, te voy a decir una cosa, yo no sé si te cuadra o no te cuadra, pero lo que sí sé es que te vas a perder o te vas a salvar. Y que el Señor te está diciendo esta noche, de veras, yo morí por ti y mi sangre es lo único que te puede limpiar de pecado. Yo no sé si tú lo vas a creer o no, yo no sé si tú lo vas a entender o no. Yo estoy tratando de hacer todo lo posible porque lo entiendas, pero te voy a decir una cosa, los discípulos no entendieron nada esa noche. Pero cuando vieron a Jesús clavado, ahí empezaron a entender. Dijeron, pero ¿qué pasó? Pero si era nuestro maestro, si era el rabí, si todo iba tan bonito, si por todos los que oraban se sanaban, ¿y qué pasó? Y dice que todos salieron huyendo esa noche. El único que estaba ahí al pie de la cruz era Juan, que estaba con la mamá de Jesús y con otras mujeres. Las mujeres siempre más valientes, ¿verdad? Ahí estaban las mujeres haciéndole ganas a Jesús. Los hombres desaparecieron la mayoría. Tremendo. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido discípulo de Jesús esa noche? ¿Dónde hubieras estado? ¿Hubieras estado ahí en los pies de la cruz? ¿O te hubieras ido corriendo? Isaías 53, 7, hermano, nos describe impresionantemente, 500 años antes, cómo se iba a ver Jesús. Yo lo quiero repetir porque me encanta. Esto dice, se verá angustiado y afligido,
pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. Pregunto esta noche, ¿se cumplió la profecía de Isaías, sí o no? Sí, palabra por palabra. ¿Cuántos años después? 5 siglos después de que el profeta fue usado por Dios, se cumplió esta profecía. Estamos hablando hace 2026, ¿cuánto sería? 526. Ustedes que son buenos para los números. ¿Ah? No. No, cuando se cumplió. O sea, el cumplimiento. Como 1990 ya. Exacto, por ahí. Son 2026 menos 33. Esa sería la cuenta. Ustedes que son buenos comerciantes. Ahí saquen ustedes la cuenta. Paso número 3. El Jesús resucitado nos llena de esperanza y visión. Tal y como Jesús lo prometió a sus discípulos, resucitó al tercer día. La sorpresa y el gran impacto dejaron lugar a una nueva esperanza y una nueva visión de continuar su ministerio. Veamos Lucas 24 del 2 al 7, miren lo que dice ahí. Como se encontraron con la piedra, eran las mujeres. Al día siguiente, el domingo, a primera hora, las mujeres que eran tan fieles a Jesús, ellas fueron tan lindas, ellas llevaban especias, llevaban las costumbres de ellos para tratar el cadáver de Jesús. Y dice, como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. O sea que aquí dio la vuelta totalmente la historia. El hombre que había sido asesinado, el hombre que había causado tantas lágrimas por partir, resulta que había regresado, había cumplido su promesa. Lucas 24, miren lo que dice, versículo 30. Dice, mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Aquí los quiero ubicar un poco. Les acabo de hablar ahorita, el versículo anterior es cuando las mujeres fueron a la tumba. Se encontraron con un par de ángeles y los ángeles les dijeron, ¿para qué buscan al que está en el sepulcro, al que está vivo? Y ellas fueron corriendo con los discípulos y les contaron a los discípulos lo que habían visto. ¿Y saben qué pasó con los discípulos? No les creyeron nada. Dijeron ellos, están locas estas mujeres, ¿cómo va a ser que Jesús resucitó? Bueno, habían 2 discípulos que cuando pasó todo esto se fueron a un lugar llamado Emaús, 2, y se fueron caminando. Y esos discípulos iban caminando cuando de repente un hombre se les puso a la par y empezó a caminar con ellos. Esa es la parte que vamos a leer ahorita. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, bueno, se lo resumo. Caminó con ellos, les platicó y les dijeron, y él les dijo, ¿de ustedes de qué están hablando? ¿De qué tanto hablan? Tú eres el único en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó con Jesús de Nazaret, y les cuentan toda la historia de la muerte de Jesús, y ellos estaban muy tristes por Jesús y no se dieron cuenta que el que iba a la par de ellos platicando era el Jesús resucitado. Y entonces ellos van, y él les empieza a explicar a ellos, miren, ustedes tan duros que son, miren lo que dice la palabra, y les empieza a hablar de Moisés, les empieza a hablar de cómo todo esto estaba preparado para esta época. Y entonces cuando ya llegan a un lugar a donde ellos iban, él hizo como que se iba, dice la palabra. Y entonces ellos dijeron, aquí nos quedamos nosotros, bueno, ahí nos vemos pues. Y entonces ellos estaban oyéndolo a él de tal manera que ellos querían seguir escuchándolo. Y le dicen, no, pero ¿por qué te vas a ir? Si es muy tarde, es peligroso. Quédate aquí con nosotros. Y dice que se quedó con ellos y se pusieron a comer. Esa es la parte que vamos a leer. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, Jesús, ¿verdad?, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. O sea que ellos oyeron a Jesús
resucitado hablando un montón y no lo habían reconocido. Quiere decir que Jesús estaba transformado, ¿sí? Ya no era esa persona que estaba llena de moretes, llena de sangre, ya no era ese Jesús que estaba todo quemado por el sol. No, Jesús estaba ahora como nuevo, irreconocible, estaba hermoso. Y dice que ahí cuando él partió el pan, y es lo que vamos a hacer esta noche, vamos a partir el pan y vamos a compartir la copa, recordando lo que pasó esa vez. Cuando ellos vieron a Jesús partir el pan y la forma que oró y la forma que se los repartió, ahí dijeron, es Jesús. O sea, ahí se les abrieron los ojos. Dice, y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Simón era Pedro. Versículo 35, los dos por su parte les contaron lo que había sucedido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea que la característica de Jesús era esa. Cuando él partía el pan, él daba gracias y les repartía. Era tan peculiar, tan especial de él, que ese Jesús resucitado lo reconocieron por esa razón. La resurrección, dice Billy Graham, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. Debido a que Él vive, nosotros también viviremos. La tumba no es el final, es solo el pasillo hacia la eternidad. ¡Wow! Si yo veo, hermano, la tumba de Jesucristo, si yo veo la tumba mía, personal, como el pasillo hacia la eternidad, yo no la voy a tener miedo a la muerte. Yo no sé cuántos esta noche le tienen miedo a la muerte. ¿Qué pasaría si a ti te dijeran, mañana te toca, vas a ir a rendir cuentas? ¿Estarías tú preparado? ¿Sabes a dónde vas? ¿Tienes una certeza de tu alma? Yo te voy a decir una cosa. Bendito sea mi Señor, glorifico su nombre. Yo tengo esa certeza, tengo esa seguridad. No porque yo sea bueno, simple y sencillamente porque he creído en ese Jesús resucitado. Y Él me dio esa esperanza. Algo pasó en mi corazón. Pero Él te puede dar también a ti esa seguridad. De eso se trata esta noche. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. ¿Cuántos quieren tener esta noche una garantía de que van a resucitar? Si yo te dijera aquí te tengo la garantía, mira, tú solo vas a firmar aquí, no vas a pagar nada, y aquí va a quedar la garantía eterna de que cuando tú mueras, vas para allá. ¿Cuánto les gustaría tener esa garantía? 0 centavos, $0. Ya pagaron el precio hace 2000 años por ustedes. Ya no tenemos que pagar nada. Sería una tontería desperdiciar esa garantía. Eso es lo que el Señor te ofrece hoy. Juan capítulo 11, versículo 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? ¿Está conmigo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús a Marta ese día. ¿Saben ustedes que a Marta se le murió su hermano, a María y a Marta se le murió su hermano de una enfermedad? Y le dijeron, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Pero por qué no viniste a tiempo, Señor? Y ahí le respondió, ¿sí? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escúchame, esto aplica esta noche. El Señor te dice a ti, ¿tienes dudas de tu salvación? ¿No sabes qué va a pasar contigo el día que mueras? Ojalá que sea dentro de 100 años, porque alguien puede estar pensando que soy muy joven. Bueno, dentro de 100 años cuando mueras, ese día te va a tocar rendir cuentas con el Señor, igual que a todos nosotros. Todos vamos para el mismo lugar, estemos jóvenes o estemos viejos. Unos van a llegar antes que otros, pero lo que sí sé es que vamos a llegar. Y ese día nosotros podemos estar preparados o ese día podemos estar no preparados. De eso se trata lo que la palabra nos está hablando. Él nos está ofreciendo la garantía de la resurrección. Dietrich Bonhoeffer dijo, escucha bien esto, la resurrección de Cristo es la palabra definitiva de Dios al hombre, que Dios ha dicho sí a la vida y no a la muerte. En Cristo resucitado, Dios nos ha dado un futuro que ya no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. Hermano, yo estoy contento, tranquilo, relajado, relax, por una sencilla razón.
no depende de mí mi salvación. Mi salvación está garantizada por Jesús, porque Él le dijo sí a la vida, no a la muerte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22, léelo conmigo ahí, dice: pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección ¿de qué? De los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A ver, ¿cuántos pueden decir esta noche: no, yo no soy hijo de Adán, a mí ese tal Adán no me interesa? ¿Alguien puede decir esta noche que no es hijo de Adán? Mi hermano, aunque no querramos, todos venimos del mismo tata, ¿sí? Del mismo Adán y Eva. Esos son nuestros papás, nuestros abuelitos. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Que se descarrilaron, pecaron. Y gracias a ellos tenemos la herencia del pecado y gracias a ellos estamos condenados desde que nacemos. Pero después vino un postrer Adán, o sea, el último Adán que era necesario, que se llama Cristo. Y Él no se descarriló, Él hizo las cosas bien. Es más, Él entregó su vida para que tú y yo podamos tener el perdón de ese pecado que nos heredó Adán y Eva. Hoy, no mañana, hoy lo puedes hacer. Eso es lo que te está hablando el Señor el día de hoy. Por eso hay resurrección para todos. Alcanza para todos, no se preocupen. Hace un rato estábamos parados allá enfrente del mercado con Samuelito. Ahí seguía un rato Israel, Laura. Ahí estuvimos platicando con la gente y les estuvimos obsequiando algunas cosas que el Señor nos ha permitido obsequiar para bendecir a la gente. Y las cosas terrenales se acaban y la gente las quiere, ¿verdad? En un ratito las mochilitas que regalamos, lo sentimos, ya se habían terminado. Gracias a Dios, porque era bendición para esta fecha. Y saben una cosa, pero así no es la resurrección del Señor. La salvación de Él no es como las mochilitas que se terminaron. No, esta alcanza para todos, no se va a agotar. No depende de un hombre. Hay salvación para cada uno de nosotros. Hasta la última persona, dice la palabra de Dios, Él desea que sean salvados. Hay 8,000 millones de personas en esta tierra y la sangre de Cristo alcanza para todos. Esa es la buena noticia, que no todos lo van a querer y no lo van a recibir, esos son otros $10, pero Él ya pagó el precio y está dispuesta para nosotros esta noche. Hermanos, dice aquí en Juan 6:54, dice, antes de eso, dice: hoy estamos aquí porque hemos creído en Cristo y en su resurrección. Sabemos que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que nos ha prometido que aunque veamos la muerte terrenal, Él nos resucitará. Yo le digo a la gente de mi edad, miren, los que son de mi edad, yo estaba hablando que yo tengo ya casi, voy para ¿cuántos? 59 años. Ya está cerca de los 60. Ya viví más de lo que voy a vivir. ¿Sí? No hay que ser un experto en las matemáticas. Yo no sé qué edad tienes tú. Yo espero que tú todavía vayas a vivir más de lo que ya viviste. Haz tus cuentas. Yo ya hice las mías. Pero sabes una cosa, lo importante no es cuánto vamos a vivir o cuánto tiempo nos queda para morirnos. No, lo importante es cómo vamos a vivir esta vida, lo que nos queda. Y cómo vamos a vivir en la vida futura. Porque cuando tú mueras, al rato vas a abrir tus ojos y vas a estar delante del Señor, porque Él te va a pedir cuentas. A mí también. La pregunta es, ¿ya estás listo esta noche? ¿Estás preparado? ¿Te sientes tranquilo así como yo? Relax. ¿Ya listo para estar con Él? ¿O necesitas ponerte a cuentas? Juan 6:54, escucha lo que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Saben ustedes que en el tiempo de Jesús la gente escuchó a Jesús decir esas palabras? Y dijeron, ¿qué? Este está bien chiflado. ¿Quiere que nos comamos su carne? ¿Quiere que seamos Drácula y estemos tomándonos su sangre? No, gracias. Dice que se dieron la vuelta y se fueron. Un montón se fueron. Porque esa palabra era rara. Era algo extraño que nunca se había hablado. Hoy ya pasaron 2000 años, ya estamos un poco acostumbrados a ese asunto, ¿no es cierto? Ya sabemos que la sangre es representada en el vino y que la carne de Él es representada en el pan. Está hablando de participar de la comunión. Está hablando de recordarlo a Él. De eso está hablando. Si tú participas de Cristo,
tú participas de la salvación. Si tú participas de Cristo, tú tienes garantía de resurrección. Si tú no participas de Él, no tienes parte con Él, tú te vas a perder eso. Hoy vamos a dar gracias por su sacrificio en la cruz, pero también por su resurrección, que es nuestra esperanza de gloria. Limpiaremos nuestro corazón de toda falta de perdón. Pidamos perdón por nuestras faltas y rebeliones y dejemos que su sangre nos limpie delante del Padre. Aquí tenemos nosotros 3 pasos que podemos dar hoy. Yo quiero terminar con esto. Y quiero pedirle a Mariel si me puede poner una música suave, por favor, al fondo. Y vamos a poner un tiempo un tiempito. Yo quiero pedirte que un tiempito tú cierres tus ojos y que tú reflexiones un momento. Yo quiero que te pongas egoísta este momento y que pienses en ti. No pienses en el que está a la par tuya, sino que pienses en ti mismo, por favor. Has sido tú muy buena gente y te has preocupado mucho por tu familia, pero yo quiero que te preocupes ahorita por ti mismo. Cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos un momento. Ponte egoísta un ratito, piensa en ti, dedícate a ti este ratito, porque este ratito puede ser el cambio de toda tu eternidad. Esta noche el Señor quiere hablarte, el Señor quiere que tú vayas de este lugar tranquilo, que vayas con el perdón de Él, que tú vayas con un corazón diferente. Dice el paso número 1 que Dios te dice hoy es que tienes que pedir perdón a Cristo por todo pecado. Y Él te va a brindar perdón de corazón a cualquiera que se lo pida. Y Él quiere que tú pidas perdón por tus pecados, pero que también brindes perdón de corazón a cualquiera que te haya ofendido. Quizás esta noche hay personas que no han perdonado a alguien que les hizo mal. Tal vez alguien te traicionó, quizás alguien te trató mal, quizás alguien te hizo daño, quizás alguien, tú sientes rencor contra esa persona, pero el Señor te dice que esta noche Él quiere salvarte y sanarte en tu alma. Y es necesario que tú le perdones a esa persona, pero también que le pidas perdón. Vamos a hacer una oración a Él en este momento. El número 2 que el Señor te dice es: participa con fe y agradecimiento del pan y de la copa, recordando con agradecimiento su sacrificio, su muerte y su resurrección. Y número 3, adora al Señor con gratitud y deja que su espíritu te llene de restauración, nuevas fuerzas, poder y sanidad en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración esta noche, yo quiero hacer una invitación. Deja tus ojos cerrados, nadie viendo a nadie, mírate tú hacia adentro, mira tu corazón. Si tú tienes en tu corazón el deseo de hacer esta oración, repítela conmigo, bien, con toda tu sinceridad. Dile al Señor Jesús: Señor Jesús, perdona mis pecados. Díselo ahí en tu corazón, díselo ahí en tu corazón. Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda maldad. Y yo quiero también perdonar, Señor, a los que me han hecho mal. Hoy yo decido perdonar a los que me han hecho maldad, a los que me han tratado mal, a los que me han herido. Yo los perdono hoy como tú me perdonas a mí. Yo recibo hoy tu perdón. Yo recibo hoy tu vida dentro de mí. Yo te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llévate, Señor, mis pecados al fondo del mar. Yo recibo tu salvación. Yo quiero que todos los que estamos esta noche acá confesemos con nuestra boca: Jesús, tú eres mi Salvador y mi Señor. Y yo te doy gracias por ello. Sé que el día que me toque rendir cuentas, yo ya estoy preparado, porque tú te llevaste mis pecados ahí en la cruz. Yo te los entrego todos, Señor, y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue orando un momento, sigue orando un momento.